Bueno, entonces módulo se llama Transformaciones en el mundo contemporáneo. ¿Por qué transformaciones en el mundo contemporáneo? ¿Alguien se ha preguntado sobre el nombre del por qué? ¿Pueden relacionarlo con lo que hemos visto a lo largo del módulo? Sí, Yasmín, transformaciones son cambios en el mundo contemporáneo, es decir, en nuestra actualidad. Cambios, transformaciones en la actualidad. ¿Qué tipos de cambios y transformaciones han existido en la actualidad? Dependiendo de los acontecimientos históricos que hemos visto, ¿cómo se relacionan? Sí, Yasmín, con las crisis económicas. ¿Cómo cuáles crisis económicas que se han vivido en México? La pobreza, la hambruna. ¿Te refieres a los retos y desafíos? Ok, sí. ¿De qué otra manera? ¿De qué otra manera se pueden relacionar los acontecimientos históricos como la Revolución Industrial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la crisis del 29, la guerra de Corea, de Vietnam, la guerra ruso-japonesa, la guerra civil española, la guerra franco-prusiana, la guerra sino-japonesa, la primera y segunda guerra sino o chino-japonesa, la revolución mexicana. ¿Cómo relacionan esto con esto? Desde la transformación de lo rural al urbano, del campo a la ciudad, ¿sí? Justamente este es un acontecimiento histórico en nuestro país que va relacionado con estos cambios, estas transformaciones que se están experimentando en otros países desde la revolución industrial. La revolución industrial pega directamente en este cambio entre lo rural y urbano, el campo a la ciudad, y que hoy en día incluso tiene consecuencias.
en la cuestión de pasar en esta sustitución de mano de obra por máquinas, por ejemplo, tiene consecuencias. La revolución industrial. ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué es? ¿Dónde? Que es lo mismo casi que comenzó en. ¿En dónde comenzó la revolución industrial? ¿Alguien me puede decir algo de la revolución industrial? Sí, Yasmín. De los avances tecnocientíficos estás hablando. ¿De qué manera los avances tecnocientíficos se muestran en la revolución industrial? Sí, Gabriela. Hablas de la creación de, por ejemplo, misiles, por ejemplo, toda esta cuestión de armamento que se utilizó en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es pregunta. Ok, sí. ¿Cómo relaciono esto con esto? Así es, desde el uso de la razón. Sí, Larisa, a lo que te refieres es esta cuestión de las máquinas. Los avances tecnocientíficos en la revolución industrial empezaron con la creación de máquinas. Máquinas que pudieran disminuir y reducir el tiempo, la distancia, etc. Comentaba hace algunas sesiones que, por ejemplo, los oficios, las profesiones como tal, de ser campesino, de ser zapatero,
de ser carpintero, se daban en el hogar. Se dividían se dividía el trabajo. No había necesidad de ir al mercado, por ejemplo, primeramente para comprar, por ejemplo, verduras, frutas, comida. Lo más que se llegaba era yo planté zanahorias. Podría intercambiar o comprar con mi vecino, que a lo mejor cosechó frijol, por ejemplo. Se daba el intercambio. Los empleos eran desde el hogar. No había esta parte de las empresas o las fábricas. En la revolución industrial se crean las máquinas justamente para las fábricas. Y evidentemente la gente tiene que salir de sus hogares para conseguir empleo. Los avances tecnocientíficos se presentan desde este proceso de industrialización. Ahora bien, Gabriela también mencionaba, se presenta desde la medicina. Desde la comunicación. Larisa, sí, para mejorar la calidad de vida de las personas. Esa es una idea que viene de aquí. Ahora bien, los avances tecnocientíficos en la medicina han mejorado la calidad de vida de las personas. Pero ¿qué onda con esto? ¿Tendrá que ver con esto otro? ¿Y con esto? ¿Y con este otro? ¿Con este otro? ¿Y esto? ¿Y esto otro? ¿Y este más? ¿Tendrá o no que ver? Lo que quiero que vean es que esta idea del siglo de las luces que se menciona en la Revolución Industrial y se enfatiza en la Revolución Francesa principalmente, de que los avances tecnocientíficos, el uso de la razón, son para mejorar la calidad de vida de las personas, no siempre es así.
En cuanto a la medicina, se van a seguir presentando enfermedades que no conozcan, pandemias, que van a ocasionar muerte, el pánico y evidentemente el suicidio, desempleo por el confinamiento, crisis económica, social, política, en cuanto a las personas psicológica o psiquiátricamente hablando o médicamente hablando, se va a presentar hambruna, descontento. Y aquí se presenta un desafío que requiere de ciertas medidas. Pero entonces quiere decir que la medicina, los avances tecnocientíficos en la medicina no han sido tan positivos, no ha sido todo tan positivo, sino también tiene consecuencias negativas. Esta idea de los avances tecnocientíficos que sirven para mejorar la calidad de vida de las personas se cuestiona, sobre todo en la Primera, Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. Por lo que comentaba Gabriela, los avances tecnocientíficos también sirvieron para la creación de tanques, la creación de misiles, la creación de bombas, la creación de armamento para las guerras. También tienen consecuencias negativas los avances tecnocientíficos, catastróficas, devastadoras. Pregúntenselo Hiroshima, Nagasaki, que fueron bombardeados por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor. También tiene consecuencias catastróficas y devastadoras estos avances tecnocientíficos. Y se los quiero hacer ver porque en una parte del foro de integración pregunta el replanteamiento de esta cuestión de los avances tecnocientíficos. Es esto, justamente, el cuestionarse, replantear esta idea que se tiene del siglo de las luces, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, de justamente la cuestión de que los avances tecnocientíficos, el uso de la razón, solamente son para mejorar la calidad de vida de las personas y no. También hay avances tecnocientíficos en la comunicación. ¿Cómo relacionan esto con su vida actual, con su vida cotidiana? ¿Hay relación o no hay relación? Las redes sociales que utilizan. Antes costaba muchísimo trabajo en que yo me comunicara, por ejemplo, o alguien más se comunicara con familiares, amistades que decidieran vivir en otro país o en otro estado. Ahora basta con que yo me comunique mediante WhatsApp, Facebook, etc. Yo me conecto y me puedo comunicar. Eso es un avance tecnocientífico en la comunicación. Ahorita podemos estar comunicándonos mediante esta sesión de espacio abierto con tu asesor virtual. Pero hay consecuencias también catastróficas.
Sí, Yasmin, dime. Sí, eso, de que justamente la comunicación cambia. Vemos a los niños o niñas, a los adolescentes o a las adolescentes estar todo el tiempo en el celular, en la tablet, en la computadora. Y cambia la comunicación con los padres, con las personas que viven a nuestro alrededor. Esta cuestión justamente de lo que menciona Yasmín, la extorsión, el que se hagan pasar por otras personas que no son, el acoso cibernético, etcétera. Hubo un incremento de la productividad, del poder, del mercado, de la economía y para algunos la cuestión militar. Esto sigue teniendo consecuencias hoy en día. ¿Lo creen o no lo creen? Que existan todavía consecuencias. Claro que sí, por necesidad. Se tiene que incrementar el mercado. Por eso, por ejemplo, las potencias mundiales buscan incrementar su mercado, su productividad, la cuestión económica, su poderío y la milicia mediante esta influencia que tienen hacia otros países a los cuales les pueden apoyar, es lo que dicen, de manera económica y militar. En el caso de los países tercermundistas, de las economías emergentes, también esto es por necesidad, consecuencia de la revolución industrial, y que por eso buscan inversionistas, países que inviertan en el mercado nacional. Con tratados, por ejemplo, México tiene el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, etcétera. También dejó la consecuencia del expansionismo, tanto económico, de mercado, como territorial. Y fue variando, fue cambiando, dependiendo de los imperios, antiguos imperios, de las potencias mundiales, etcétera. Pero al final de cuentas es una necesidad de expandir un mercado. Los imperios lo hacían mediante colonizando, invadiendo, conquistando territorios. En el caso de las potencias mundiales lo hacen mediante el poderío que tienen económico y militar. Y las economías emergentes mediante los inversionistas.
Esta es una principal causa de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el expansionismo. Hablando de transformaciones, viene una que es de lo rural al urbano y del campo a la ciudad. Esto nos sigue repercutiendo, nos sigue afectando en nuestro contexto actual. ¿Tendrá relación con esto? ¿Han escuchado sobre la reducción de productos alimenticios? Sobre la sustitución de lo natural por lo químico o transgénico o clonación. Tiene que ver con esta transformación. Se reducen los espacios en donde se pueda plantar, cosechar, cultivar, sembrar. La pesca, la ganadería, la agricultura reducen. Sin esto, no hay alimento. ¿Y qué hacen como medida? ¿Qué toman como medida? Porque al final de cuentas es un desafío. Se toma como medida el sustituir por lo químico. Y esto también tiene que ver con la salud. ¿Han escuchado esta cuestión de que no consumir tanto producto enlatado, etcétera? Que el transgénico provoca cáncer, etcétera. Viene de esta transformación. Y por otro lado, esta transformación la voy a seguir poniendo. Tiene que ver también o a los nuevos gobiernos. Tiene que ver con conflictos, con que el pueblo cuestione, con que el pueblo critique a los viejos gobiernos. Criticamos las crisis económicas, que se reduzcan los productos de la canasta básica. Por ejemplo, el movimiento del EZLN tiene que ver algo con esto. Y ahora bien, hay otra transformación que tiene que ver que se sustituye la mano de obra con las máquinas, ¿no es así? Esto tendrá que ver con esto. No, no es esa. Permítanme.
Sí, claro que sí tiene que ver. Ejemplo, contrato 10 empleados que me hagan una camisa cada uno, porque se tardan en hacer camisetas. A la hora en la cual se crean máquinas que reducen horas de trabajo, el tiempo, el espacio, etcétera, que me hace, en vez de una sola camisa, 10 camisas, ¿qué creen que pase con estos trabajadores? Si tengo 100 trabajadores, quizá nada más me quede con 50 trabajadores. Y evidentemente también va a provocar descontento, huelgas, crisis principalmente económica, hambruna, pueblo cuestionando, conflictos, ¿por qué no hay más empleo? ¿Les suena esto? No hay oportunidades laborales en México y la gente, ¡fum!, luego migra. ¿Alguna duda hasta aquí?